Hoy el tema, hermano, del sermón es aumentando nuestra fe. Nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, pero siempre podemos aumentar nuestra fe. Siempre podemos estar más firmes, más convictos, más confiantes en nuestro Señor. Porque muchas veces nosotros creyendo que teníamos la fe necesaria y vino algunas pruebas, algunas tribulaciones, hemos visto debilitada esta fe que nosotros creíamos haber tener. Yo a veces he pasado por momentos que creía, tengo fe en el Señor, tengo confianza en el Señor. Y cuando me ha pasado algo, me he dado cuenta de que no estaba tan firme en el Señor, que mi fe no estaba fundamentada en la palabra del Señor, en la roca que es Cristo Jesús, en aquel que es el autor y consumador de la fe. Ahí donde nosotros debemos buscar nuestra confianza, poner nuestra esperanza. Y me he dado cuenta, hermanos, que nosotros debemos estar buscando tener más fe, más confianza en el Señor. Así que vamos a leer hoy en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice así: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén. Hermanos, si nosotros con nuestra fe, nosotros podemos agradar a Dios. Con nuestra fe agradamos a Dios. Porque así dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa una cosa: si yo tengo fe en el Señor, voy a agradar a Dios con mi fe y con mi confianza en mi Señor y Salvador. Es necesario, como dice la palabra, que aquellos que se dice creer, que se acerca a Dios, crea en Dios. Mira lo que dice la palabra. Todos nosotros que estamos aquí hoy, es necesario que nosotros creamos en este Dios. Porque nos acercamos a Dios, significa que debemos creer que Él existe. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos buscado al Señor en oración? O hemos venido a la iglesia, en la casa del Señor, sin creer en Dios, con nuestra fe debilitada. Y seguramente en este momento no estábamos agradando al Señor, porque teníamos duda en nuestros corazones. Y este pasaje y este versículo es muy importante para nuestras vidas, porque nos enseña esto. Si yo me acerco a Dios, tengo que creer que Él existe, porque ¿cómo me voy a acercar a este Dios sin creer que Él existe? Tengo que creer que este Dios existe. Sin fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Es como venir a la iglesia y no tener fe, no tener la confianza y querer alabar al Señor. Y lo puede hacerlo. Y seguramente muchas personas lo hacen. Seguramente muchas personas en este día han alabado al Señor, alzaron sus voces al cielo y alabaron a Dios, pero sin agradar al Señor. Porque esta alabanza no estaba acompañada de fe. No estaba acompañada de convicciones. No creía verdaderamente que estaba delante de Dios, que está al lado de Dios, que Dios está presente en este lugar. Podemos alabar al Señor y sin agradar a Él. Podemos venir a la iglesia y ser un esfuerzo para algunos venir y estar en la iglesia, aunque nosotros entendemos que estar en la iglesia es un deleite para los hijos de Dios. Pero puede venir a la iglesia, puede estar aquí en este lugar y sin agradar a Dios, porque no tiene fe, porque no confía en este Dios, porque solamente viene con los demás. Y esto pasa con muchas personas. Muchas personas pueden orar durante horas sin agradar a Dios, porque no cree en Él, porque no lo estás creyendo en su palabra.
Hermanos, tener fe en el Señor significa que todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que está escrito en este libro que llamamos Biblia, es la verdad. Cuando nosotros leemos que el Señor puede restaurar un matrimonio y nosotros no lo creemos, no estamos agradando a Dios, porque nuestra fe está débil. Y es necesario aumentar esta fe. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, siempre decimos lo mismo. Todo lo que nosotros hacemos es para agradar a nuestro Señor. ¿Verdad? Entonces, primeramente hay que tener fe. Primeramente hay que tener confianza en este Señor que nosotros decimos tener. Nuestra fe es muy importante, porque primeramente agradamos a Dios con nuestra fe. Y con nuestra fe, hermanos, vencemos muchas batallas. Nunca he visto una persona sin fe vencer batallas, vencer problemas en la vida, prosperar en la vida. Nunca he visto esto. Sin embargo, he visto muchas personas con fe y con confianza en el Señor, pasando momentos difíciles en su vida, llegar del otro lado, salir adelante, pasar por encima de estos problemas, de estas situaciones, de enfermedades, de pérdidas, de cosas difíciles, con la fe puesta en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, dice, todo es posible. Todo es posible. Nosotros podemos vencer el pecado con nuestra fe puesta en Jesús. Es posible. A veces hay personas que dicen, es que no fue posible, no es posible pasar por esto. No es posible, sí es posible. Cristo venció por nosotros y nosotros podemos poner nuestra confianza en Él, poner nuestra fe en Él y vencer dificultades. Vencer los problemas, vencer las tentaciones, es posible. Es posible, hermanos. Es posible tener un matrimonio restaurado. Es posible volver a acercarse a los familiares que uno lo dejó de un lado, que están peleados. Es posible. Con nuestra fe puesta en Cristo es posible. Es posible restaurar a nuestros hijos de los malos caminos. Sí que es posible. Nosotros nunca podemos perder las esperanzas, porque nuestra fe está en Cristo. Y uno que tiene su fe puesta en Cristo Jesús jamás pierde la esperanza. Nunca da las cosas por vencidas, por perdidas ya. Siempre hay esperanza para aquel que cree en Jesús. Como dice la palabra, como dice Jesús, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros debemos creer en esto, debemos creer en las palabras de Cristo. Esto significa tener fe. Tener fe, pero ¿cuántas veces ya ha pasado seguramente en la vida de muchos hermanos y en la mía igual? Que miro una situación y ya no tengo esperanza. Miro la situación y digo, esto es mayor que yo. Yo no puedo con esto. ¿Por qué? Porque no tengo mi esperanza puesta en Jesús. Porque si miro las cosas, todos los problemas, puede ser mayor que yo. Pero si yo estoy con Dios, yo miro a Dios. Y si con Dios todo es posible. Mi fe está puesta en Cristo Jesús. Mi fe está en Él, no está en mí. No está en mis fuerzas, no está en mis manos. Hermanos, la vida de mi familia no está en mis manos. Aunque nosotros como hombres, como cabeza de hogar, somos responsables de muchas cosas. Pero no está en nuestras manos, no depende de nosotros, no depende de nuestro poder porque no lo tenemos. Depende de la fe que tenemos en Cristo Jesús, de la confianza que ponemos en Cristo. Depende de nos fortalecer en Cristo Jesús a cada día. Depende de buscar la sabiduría en Cristo Jesús a cada día. No depende de nosotros. No depende de lo que nosotros pensamos, de cómo es un matrimonio. Depende de Cristo. Mi matrimonio tiene que ser el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús. Cuando Cristo dice que nosotros debemos cuidar y tratar a nuestras esposas como un vaso más frágil y dar nuestra vida por ella, eso es algo que nosotros no podemos hacer
como hombres, como personas naturales. No podemos hacer esas cosas. Pero en Cristo sí. En Cristo Jesús sí, yo puedo. Yo puedo negarme a mí mismo por causa de mi esposa. Yo puedo, en Cristo Jesús lo puedo. Porque hay muchos divorcios hoy en la iglesia. ¿Por qué? ¿Ya han parado para pensar que hay tanto divorcio en medio de las personas que se dicen ser cristianas? Que se dicen conocer a Dios? Que están peleados en casa? Que esta pelea persiste día tras día y acaba en divorcio, en separación, cosa que a Dios no le agrada estas cosas. ¿Por qué? Porque no amó a su esposa como Cristo amó a la iglesia, siendo capaz de dar su vida, entregar su vida por amor. Igualmente la esposa. Son los dos. La esposa también tiene su papel. Tiene sus deberes, amar y respetar a su esposo. Y se tiene que hacer. Pero sin fe, sin confianza que esta palabra es la verdad, uno no busca hacer la voluntad de Dios. Es necesario tener fe. Para obedecer a Dios hay que tener fe. Porque si no, hermanos, el mundo obedecería a Dios. El mundo mira los mandamientos del Señor y dice, ¿qué es esto? Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El mundo mira y dice, no tiene ningún sentido que una persona se esté casada con la otra toda la vida. El mundo cree una cosa, si hay un problema, se divorcia. Y no entiende que Dios quiere que este matrimonio sea para siempre en esta tierra, hasta que la muerte los separe. El mundo no entiende estas cosas. En el mundo son a favor de hacer abortos, de asesinatos. Entre el pueblo de Dios eso no es posible porque preserva la vida. Y Dios prohíbe estas cosas. Pero es necesario tener fe en nuestro Señor, permanecer firme en sus palabras para cumplir sus mandamientos. Hay que negarse, pasar por encima de muchas cosas, que el mundo no está para esto. El mundo no quiere hacer esas cosas. Y para creer en Dios y para buscar al Señor, ser obediente a Dios, hay que tener fe. Cuando nos acercamos a Dios, es necesario creer que Él existe, que Él está. Cuando vamos a orar en nuestras casas, es necesario que crea que Dios está a su lado. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces son tan frías? Porque creemos que estamos solos, hablando solo, y que nadie nos está escuchando. No, Dios está ahí. ¿No crees que Dios existe? Hay que creer que Él existe y que tú estás hablando directamente con Él, con aquel que es todopoderoso. Hay que tener esta fe, esta confianza, esta convicción de que en su casa, cuando se arrodilla, está delante de Dios y que puede abrir sus corazones. Puede rasgar sus corazones. Puede partir en dos este corazón duro y presentar delante de Dios todas sus luchas, sus dificultades. ¿No es esto que quiere Jesús? Que llegamos delante de Él y echemos sobre Él nuestras cargas. Es decir, mira todo lo que estoy cargando. Todas mis preocupaciones, todos mis temores están aquí en este momento delante de aquel que puede todas las cosas, que puede cambiar estas cargas que nosotros no podemos y llevar su yugo. Es llevar delante de Jesús todas nuestras dificultades, hermanos, todos nuestros problemas. Es decir, Jesús, aquí está, no puedo, necesito tu yugo. Quiero quitar esto de mí y que ponga el tuyo, que es ligera, que es leve, que podré con ella, porque es el yugo de Jesús. Hay que tener fe cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando oramos por nuestros hijos, que puede estar pasando momentos de rebeldía, pero hay que tener fe y confianza. Ya no tiene el ejemplo nuestros mismos. Yo mismo soy un ejemplo de que puedo llegar delante de Dios y orar con tranquilidad y con paz,
sabiendo que Dios tiene el control de la vida de mi hijo, que nada le va a pasar si Dios no lo permite, que Dios va a hacer una obra y orar con confianza, porque yo he sido rebelde. Yo he sido un hijo rebelde a mis padres, desobedientes a la palabra, que buscaba mi voluntad. Yo soy un ejemplo de esto. Y sé que Dios me ha cambiado, que no fue por mis méritos, que no fue por mis esfuerzos, que no he conseguido yo, que no he logrado yo. No, que Dios está conmigo, que Dios ha hecho la obra. Pero ¿sabe lo que pasa con muchos padres? No tiene fe y confianza suficiente que Dios puede hacer en sus hijos lo mismo lo que ha hecho en nosotros. Y quizá éramos más malos que nuestros hijos. Y no fue difícil para Dios. Hay que tener fe y confianza. Hermanos, cuando nosotros estamos delante de matrimonios que están pasando momentos difíciles, nosotros debemos mirar lo que Dios ha hecho en nuestros matrimonios. Y a veces miramos y aconsejamos, podemos aconsejar a matrimonios y decir, esto está perdido. Y no tiene que ser así. Yo tengo que mirar el ejemplo de mi matrimonio que Dios ha restaurado. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo puede hacer en la vida de los demás. Yo tengo que creer en Dios, creer en su poder. Hay que tener fe y confianza. Y una de las cosas que Jesús decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Mire la pregunta que estaba haciendo Jesús. Cuando vengas, ¿hallará personas con fe? Por eso es tan importante nosotros cuestionar cómo está nuestra fe. Nosotros somos un pueblo muy acomodado, que nos acomodamos muy fácil. Así somos nosotros. Nos acomodamos con nuestra comunión con el Señor, decimos, ya está bien. Acomodamos con nuestro nivel de fe para con el Señor, eso está bien. Y luego pongo mi fe por aquí, dice, no, hasta aquí yo confío en el Señor. Pero si me pasa algo peor que esto, me desespero. Entonces esta fe está débil. Tener fe en el Señor, hermanos, es confiar que Él todo lo puede, aunque no lo haga las cosas. Nosotros buscamos agradar al Señor, así que nosotros entonces debemos trabajar nuestra fe. Debemos aumentar nuestra fe. Poner siempre nuestra confianza en el Señor. Amén. Vamos a mirar algunos ejemplos de personas con fe. Porque cuando nosotros miramos estos pasajes de personas con fe, nosotros nos fortalecemos también, ¿verdad? Cuando hablamos con hermanos que hablan sus testimonios de cosas que Dios ha hecho en sus vidas, esto nos levanta, hace que nuestra fe se avive. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escuchando cosas que Dios ha hecho en la vida de personas y pensamos, puede hacer en mi vida también, puede hacer conmigo. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de personas con fe. En San Marcos capítulo 5. Versículo 25 al 34. Amén. ¿Está ahí? San Marcos capítulo 5, a partir del versículo 25 al 34. Dice así: Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime?
y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mira esta mujer, este ejemplo, el ejemplo de esta mujer, que ya había puesto su esperanza en los médicos, había puesto su esperanza en el dinero que tenía. Dice que había puesto toda su esperanza ahí. Y en vez de mejorar, empeora la situación. Pero pasa algo en la vida de esta mujer. Dice que ella oyó hablar de Jesús. Ahí algo pasó y transformó su vida. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús. Y dice que ella se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque tenía este pensamiento, si yo tan solo toco su manto, sus ropas, quedaré sana. Mira la fe de esta mujer. Ella oyó hablar de Jesús y tiene este pensamiento, si yo toco su manto, me quedaré sana. Y lo hace. Y Jesús se da cuenta que alguien le tocó. Pero ¿cuántas personas? Yo me pregunto, hasta los discípulos dice a Jesús, pero Jesús, la gente te oprime y tú preguntas, ¿quieres saber quién te ha tocado? Pero ¿cuántas personas estaban oprimiendo a Jesús? ¿Cuántas personas estaban tocando a Jesús? ¿Cuántas? Pero esta mujer tenía algo. Esta mujer no estaba tocando solamente a Jesús por tocar a Jesús. No estaba buscando a Jesús solamente por estar ahí al lado de Jesús. Ella tenía un pensamiento. Dice, si yo tan solo le toco, quedaré sana. ¿Y por qué no salía poder de Jesús con los demás? Y salió poder de Jesús cuando esta mujer le toca. Porque ella tenía fe. Porque mira lo que dice Jesús. Tu fe te ha sanado. Ella había puesto su fe en Jesús. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos poner nuestra fe. No ser como esta multitud. Hay mucha gente que busca a Jesús. Pero son pocos aquellos que buscan a Jesús con fe y confianza. Muchas personas se acercan a Dios, pero muy pocas creen que Él existe. Hermanos, es muy triste saber que nosotros somos una iglesia grande ya, con muchas personas. Pero ¿cómo está la fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Puede comparar su fe como la fe de esta mujer? ¿A dónde te pones? ¿Como entre la multitud que oprime a Jesús? ¿O una mujer que llega para tocar a Jesús y no quiere ni ser vista? La intención de esta mujer no era ser vista. Porque esta mujer no debería ni estar ahí. Tan cerca de Jesús, ¿verdad? Esta mujer no debería estar con el pueblo. Pero esa mujer se acerca, ella le escucha hablar de Jesús. Seguramente la gente estaba hablando, mira que por aquí pasa Jesús, por aquí es Jesús que estaba sanando personas. Jesús ha hecho esto ayer y Jesús estará por ahí. Y esta mujer escucha hablar de Jesús y se acerca a Jesús. Con este pensamiento, con este deseo, con esta fe, que Jesús dice esto, tu fe te ha sanado. Vete en paz, vete en paz. Son ejemplos, hermanos, que nosotros debemos de tomar. Nosotros miramos a la mujer, pero nosotros debemos mirar a la multitud también, de no ser como uno de ellos, de no ser personas incrédulas como muchos de los que estaban ahí. Y simplemente estaba ahí para oprimir a Jesús. O para ver qué hacía Jesús. La gente seguía a Jesús muchas veces por los panes, por los peces. Muchos seguían a Jesús para ver qué hace. Pero pocos eran aquellos que se acercaban a Jesús con fe y confianza. Y sabiendo que necesita a Jesús. Que Jesús es la única esperanza. Donde poner la confianza.
Y esta mujer, hermanos, para mí es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo esta mujer de cómo se acercó a Jesús. Ella no quería nada más. Ella quería estar sana de su aflicción. Y se acercó a Jesús para esto. No significa que nosotros nos debemos acercar a Dios para ser sanos. No significa que nosotros debemos acercar a Jesús para que solucione nuestros problemas financieros. No significa esto. Nosotros nos acercamos a Jesús porque Él nos salvó. Y es lo más grande que nosotros podemos tener. Pero no podemos limitar nuestra fe a esto. Podemos entender una cosa, que Jesús tiene todo el poder y puede hacer todas las cosas si Él quiere. Y yo puedo acercarme a Jesús con fe y hacer mis peticiones y poner delante de Él mis luchas, mis debilidades. Poner mi vida, mi casa, mis hermanos, mi familia en Cristo, la iglesia. No ponemos delante de Dios el local. ¿Qué es un local? Es un local físico. Que son tochos. No oramos, no ponemos delante de Él. Pues cuanto más ponernos nosotros delante del Señor, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Que sabemos que Él habita en nosotros. Que no habita en lugares hechos por manos. No es que Él habita en este lugar, que un día fue construido por personas. No, Él habita en nosotros. Y nosotros oramos por un templo. ¿Hay algún mal en esto? No. Simplemente oramos, ponemos delante de Dios lo que nosotros creemos necesitar. Y no es ningún pecado. Y seguiremos haciendo. Y si Dios dice que sí, pues gloria a Dios. Y si dice que no, gloria a Dios. Lo que quiero decir es que nosotros debemos poner nuestra fe y confianza en Él para presentar nuestras vidas y todas nuestras necesidades. Sabiendo una cosa, lo más grande ya lo tengo, que es mi salvación. Que lo más grande ya lo tengo, que es la vida eterna. Que un día llegaré delante de Él y Él me va a invitar a entrar al gozo eterno. Que Él me va a mirar y decir, entra, hijo, al gozo eterno preparado para aquellos que me aman. Un día estaré ahí. Esto es lo mayor que vamos a tener. Pero hermanos, podemos vivir otras cosas también en nuestras vidas. Podemos vivir en nuestras casas el poder de Dios, teniendo fe y confianza que Dios puede hacer las cosas. Yo puedo vivir en mi casa la transformación de mi hijo. Yo puedo. No podemos limitar a Dios. No podemos limitar a Dios. Él es todopoderoso. Y aquí hay un ejemplo de una persona con fe, que fue y se acercó a Jesús. Procedería a sí mismo, pues si yo tan solo tocar la borda de su manto, yo quedaré sanada de esta mi aflicción. Y así lo hizo. Y cuando lo hace, sale poder de Jesús. Porque le tocó con fe. ¿Por qué le tocó con fe? Porque ¿a quién contesta Jesús a no ser aquellos que se acercan a Él con fe, con confianza, con esperanza? ¿O cree que Jesús atiende a todas las personas? ¿Cree que Jesús atendía a toda la multitud? No, hermanos. Aquellos que se acercan a Dios tienen que creer que Él existe. Y esta mujer creía en el poder de Cristo. Seguimos este ejemplo de esta mujer y hay otro más que está en San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30. Amén. Dice así: Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos,
Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Aquí vemos el ejemplo de dos ciegos. Hermanos, a mí, estos ciegos siguieron a Jesús. Ellos escucharon seguramente de los milagros que hacía Jesús. Y anteriormente Jesús había resucitado a una niña. Y estos ciegos ponen su esperanza en Jesús, ponen la fe en Jesús, siguen a Jesús, se acercan a Jesús. Y Jesús les pregunta algo que es muy importante, que una pregunta que nosotros debemos hacer a nosotros mismos. Esta pregunta. Jesús les mira y dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy simple, pero muy difícil de ser contestada. Porque para contestar bien esta pregunta, tiene que contestar con la verdad. Tiene que contestar con la verdad. Porque si ellos contestan, sí, Señor, y es una mentira, pues Jesús no le iba a hacer nada. Nosotros nos acercamos a Jesús. Y mira esta pregunta. Y siempre que nos acerquemos a Jesús, presentamos nuestras vidas en oración. Y al final, pregunta, como Jesús te estuviera preguntando, ¿cree que puedo hacer esto que me has pedido? Cuando oro por mi casa, cuando oro por mis hijos, cuando oro por mis padres, cuando presento mi vida, cuando presento todo lo que presento al Señor, al final, por Jesús podría preguntarme, pues ¿crees tú que yo puedo hacer esto? ¿Qué contestarías a Jesús? ¿Sí o no? Cada uno tiene la respuesta, cada uno sabe su fe y su confianza en el Señor. A veces uno cree que cree, pero no es así. El problema no es orar. Mucha gente ora. El problema no es este. Mucha gente busca al Señor en oración, pero no pasa esta prueba. Cuando Jesús nos mira y nos pregunta, ¿crees esto? ¿Cree que puedo hacer esto? Y nosotros muchas veces, levantamos de nuestra oración incrédulos ya. Muchas veces. Pero estos dos hombres siguieron a Jesús. ¿Y qué buscaba de Jesús? Misericordia. Ellos estaban gritando detrás de Jesús, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos, seguramente muchas personas con vista no estaban siguiendo a Jesús como estos ciegos. A veces nosotros, teniendo todas las facilidades, ¿no?, de seguir a Cristo, de poder venir a la iglesia, de poder evangelizar en las calles, de ser libres, de no ser perseguidos. Y nosotros no lo hacemos. Pero cuando miro a estos dos hombres que gritaban a Jesús, seguramente llamando mucho la atención, pero ellos no tenían esta preocupación de que aquí estamos gritando. Es que seguramente la preocupación de ellos era esta: yo no puedo ver a Jesús, somos ciegos, pero vamos a gritar a Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántas veces ya no nos pasó esto? Que nos sentimos así, ciegos, perdidos. Y lo único que nos queda es clamar a Jesús, a gritar a Jesús. Es como decir, te he perdido. Te he perdido de vista, no lo veo. Entonces tengo que clamar, tengo que gritar. Ten misericordia de mí. No te vayas.
Entonces Jesús les hace esta pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos contestan: sí, Señor. Y Jesús les mira y dice: hágase en vosotros según vuestra fe. Porque esta era su fe, que Jesús sí podría hacerlo. Y cuando me acerco a Jesús, creyendo que Él puede, las cosas pasan en nuestras vidas. Y que sean las cosas según su voluntad también. Que no sea solo nuestra voluntad. No, que es según su voluntad para nuestras vidas. Pero creyendo que Él tiene todo el poder. Estos son ejemplos. Hay muchos ejemplos, hermanos, de personas con fe que se acercaron a Jesús. Como aquel hombre que se acerca a Jesús y tenía su hijo malo en casa. Y Jesús dice: yo te acompaño. Y dice: no, Jesús, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra, porque yo también doy órdenes a otras personas y esas personas las cumplen. Y Jesús le mira y dice: mira qué fe. Que no hace falta ni que vaya yo. Que simplemente di la palabra. Hay muchos ejemplos que nosotros podemos mirar de personas que tenían fe, una fe verdadera. Y su fe no estaba puesta en cosas materiales, su fe estaba puesta en Cristo Jesús. Ahora yo les pregunto: ¿cómo cree que estas personas que se acercaron a Jesús con esta fe se fueron con menos fe? No, ¿verdad? Se fueron con más fe, con más confianza. Porque nuestra fe, hermanos, crece después de que algo pasa. Después que nosotros tenemos experiencias con Dios. Cuando pasamos dificultades y clamamos al Señor y sabemos que fue el Señor que ha estado con nosotros, que nos llevó a salir de esta situación. Y nosotros, cuando pasamos, tenemos más fe aún y más confianza en el Señor. Seguramente ellos se fueron con mucho más fe. Con mucho más fe. Y luego Jesús dice: pues ve, y ahora no habla nada a nadie. Pero ellos salieron hablando. Entonces, ¿cómo que nos vamos a callar después de haber vivido esto? Después de que Jesús nos sanara de esta manera. Después de haber clamado por misericordia y Jesús nos atender. Y decir: hágase conforme a vuestra fe. Nosotros vamos a hablar. Ellos salieron con su fe más grande. Es eso que nos falta. Vivir estas cosas. Vivir situaciones que entendemos que es Dios que los está haciendo, que no somos nosotros. Cuando vivimos situaciones que sabemos que somos nosotros, ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, porque decimos: pues que yo soy capaz, ¿verdad? Muchas veces no, a mí me ha pasado. Dice: oye, que yo soy capaz, yo puedo. Luego pienso: no es así. No es así. Pero cuando entiendo que es Dios que hace las cosas, yo digo: no, Dios puede. El Dios que está conmigo puede todas las cosas. Yo puedo santificarme más porque Dios está conmigo. Yo puedo tener mi casa en la roca porque Dios está conmigo. Yo puedo permanecer firme en estas situaciones porque Dios está conmigo. Yo puedo clamar a Dios y saber que Él viene a acudirme, porque el justo clama y Dios escucha este clamor. Pero nosotros debemos clamar con confianza y fe en el Señor. Ahora nosotros también podemos preguntar: ¿qué hacer para tener fe? ¿Qué hacemos nosotros para tener fe? Vamos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén.
Dice así: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Nuestra fe, hermanos, no viene por fuerza de voluntad. Es que a veces la gente cree que la fe es como tener pensamientos positivos, ¿no? Como, ay, tengo fuerza de voluntad y me pongo mis esfuerzos así y pienso en esto, y eso es fe. No, eso no es fe. La fe es la confianza en Cristo Jesús. Y voy a tener fe por escuchar la palabra de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos... A veces es algo malo que nosotros escuchamos cosas y podemos creer o no creer. O ya les habéis pasado de personas se acercar, personas que quizá no las conocen, no sabe sus vidas, no sabe si son personas verdaderas, y te cuenta algo, una historia. Y nosotros decimos, güey, eso es verdad. Y cree en estas cosas, ¿verdad? Pone su confianza, eso es creer en algo que alguien te ha dicho, porque lo escucha, y la fe viene por el oír. Y nosotros las cosas que oímos podemos creer en estas cosas. Este es el peligro de escuchar un evangelio falso. Porque que estas personas que están en iglesias, que escuchan un evangelio que no es verdadero y creen esto, porque es de escuchar. Nosotros cuando escuchamos y vamos a creyendo en estas cosas. Así hace el mundo, diciendo muchas mentiras como si fueran verdades y la gente ya cree como si es una verdad. Pero aquí nos está enseñando una cosa, que la fe viene del oír. Pero el oír por la palabra de Cristo. Que debemos oír la verdad. No podemos oír la mentira, porque al final vamos a creer en la mentira. Y debemos tener cuidado de lo que nosotros oímos. Debemos oír la palabra de Cristo, no cualquiera. No del hombre, no el falso evangelio, no lo que dice por ahí, no lo que leo en las redes sociales, no lo que escucho por ahí. No, en Cristo. La fe viene del oír y oír de la palabra. Así que si yo quiero tener fe, hermanos, yo tengo que escudriñar esta palabra. Yo tengo que leer esta palabra. Yo tengo que estar con la Biblia en mis manos. Yo tengo que estar leyendo, escudriñando, alimentando mi vida espiritual. Porque si yo leo, yo lo creo, porque es la palabra del Señor. Esta palabra va a entrar en mi corazón, porque es una palabra que penetra en nuestras vidas. Penetra hasta el más profundo de nuestros corazones. La palabra verdadera de Cristo. Si quiere tener fe, pues lee la Biblia. Lee la Biblia. Esté con personas que esté compartiendo la Biblia, que vamos a compartir estos versículos. Y mira esto, mira lo que dice la palabra. Quiere tener fe, lee la Biblia. No solamente los salmos, toda la Biblia. Toda la palabra de Dios es útil para nosotros. Toda la palabra, aquí vamos a encontrar los consejos de Dios, que son verdaderos. Que vienen con sabiduría para nuestras vidas. Cómo debemos nos conducir en esta tierra, como hijos de Dios. Cómo debemos ser creyentes en la iglesia, en la casa de Dios. Cómo debemos nos portar en nuestras casas. Nosotros vamos a tener fe cuando escuchamos la palabra. El oír viene, la fe viene por el oír. Nosotros debemos buscar esto. Lee la Biblia. Lee más su Biblia. Hay gente que dice que casi no lee la Biblia que tiene. Entonces no tiene fe. Es verdad que no tiene una fe establecida en Cristo Jesús. Tiene una fe débil. Tiene una fe débil. Porque aquí me enseña muchas cosas. Aquí me enseña que hasta que si mi padre, mi madre me abandona, yo tengo la esperanza de que Dios nunca me abandonará. Entonces, si yo sé estas cosas y tengo fe en esto y confianza en esto, aunque tenga un padre que me haya abandonado, una madre que no me haya querido, yo no estaré triste eternamente, toda la vida con depresión. Yo pondré mi confianza en Dios, porque Dios ya da por hecho que muchos padres abandonan a sus hijos, que puede pasar. No debería, ¿verdad? Pero pasa. No debería pasar estas cosas. Los padres jamás deberían abandonar a sus hijos. Debería estar con ellos.
debería amarlos, debería cuidarlos, debería dar sus vidas por sus familias, pero muchas veces no lo hace. Pero aquí la Biblia tiene una esperanza. Que Dios nos dice, aunque sus padres te abandonen, yo no. Entonces mi esperanza está en Cristo. Mi padre, mi madre nunca me abandonó, hoy estoy lejos de ellos, pero mi esperanza es que, aun estando lejos de ellos, tengo a Dios conmigo, que es mi Padre eterno. Que no pasa nada, les echo de menos, sí, claro, son mis padres, pero estoy lejos. Pero aquí tengo el consuelo. Tengo el consuelo en Dios. Tengo el consuelo que cuando voy a orar, Él está conmigo. Que yo puedo llorar delante de Él. Que yo puedo hablar de mis problemas, de mis luchas, de mis dificultades. Yo puedo llegar delante de Él y abrir mi corazón. Y saber, no está mi padre, no está mi madre, pero Dios nunca me abandonará. Está conmigo. Es creer. Cuando leo, yo creo en la palabra verdadera del Señor. Si quiere, hermanos, tener fe, pues lee su Biblia. Esté con su Biblia. Lee la Biblia y su fe va aumentando. Y vas a creer, y vas a tener fe en el Señor. Va a creer su palabra. Creer en la salvación, la restauración, que un día estaremos con Cristo Jesús. Que aquí somos peregrinos. Aquí somos peregrinos. Pero un día estaremos en nuestra tierra celestial. Amén. San Marcos capítulo 12. Versículo 28 al 31. Amén. Dice así: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Uno de los escribas se acerca a Jesús y le hace una pregunta: ¿cuál mandamiento es lo más importante? Y Jesús le contesta, Jesús le responde diciendo: el más importante es: escucha. ¿Sabe qué? Escucha el mandamiento. Que nosotros, hermanos, para tener fe hemos leído que tenemos que viene por el oír la palabra. Y Jesús está diciendo: escucha el mandamiento, escucha lo que te voy a decir. Pues ponga atención en mis palabras. Es que cuando nosotros ponemos atención, cuando escuchamos lo que nos dice con atención, nosotros, hermanos, vamos a retener esto. Escucha, oh Israel. Es por el oír. Pon atención. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces personas vienen a la iglesia y no está con sus oídos aquí. No está con sus oídos en la palabra, en la enseñanza, en el culto. Está, pero sus pensamientos están lejos. Y no escucha bien. Y llega un momento en que pierde. ¿Por qué está hablando ahora? Que me fui de viaje. Me fui a casa y volví en el pensamiento. Y ya has perdido. Y Jesús lo que está diciendo es: escucha, oh Israel. Escucha bien. Ponga atención en lo que voy a decir. Porque lo que te voy a decir es importante. Es importante lo que Dios nos dice. Entonces, hermanos, si volvemos en el versículo anterior, que nosotros debemos oír la palabra del Señor para tener fe,
que la fe viene del oír la palabra de Cristo, y yo empiezo a leer la Biblia, tengo que leer con atención. Tengo que leer con atención. Porque es lo que dice Jesús. Escucha, Israel. Y dice el mandamiento. Ama a su Dios. Ama al Señor, a su Dios. Con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Escucha estas palabras. Y luego tiene el segundo también. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Escucha esto. Y practica esto. Es una señal de haber escuchado con cuidado la palabra del Señor. Porque nosotros, hermanos, cuando escuchamos las cosas bien, ponemos en práctica, aprendemos. Nosotros aprendemos. Nosotros cuando leemos las cosas con atención, nosotros retenemos lo que leemos. La Biblia no podemos leer de cualquier manera, porque a veces leemos y cuando cerramos la Biblia es como no leí nada. Pero una vez he compartido algo que me ha pasado, que estando en casa, cuando vivía en la casa de mis padres con mi hermana, que es un poco mayor que yo, una vez encontré su diario. Y digo, voy a leer una página. Hermanos, para estudiar, cuando leía los libros de física o de historia, de las cosas, no retenía nada, pero esta página la retení toda. Entonces, otro día estaba meditando en eso, dice, es claro, que estaba leyendo con mucha atención. Yo había puesto toda mi atención en esto. ¿Qué está hablando y hablaba de mí aparte? Es que, ¿cómo iba a olvidar? Entonces, yo aprendí esto, que si pongo la atención en algo, lo voy a retener. Y sabía, y lo leí esta página y dije, no voy a leer más. Pero lo tenía guardado. Y hay cosas que me recuerdo hasta hoy, y ha pasado más de 25 años. Hermanos, entonces yo aprendí esto. Si yo leo la Biblia con la atención que se merece, la voy a retener. Porque cuando leí este diario, que tampoco me edificaría, lo retení. Y no era bueno para mí, no me iba a edificar en nada, no me iba a cambiar la vida, pero aquí tengo algo que me cambia la vida. Entonces, cuando leo la Biblia y la leo con atención que se merece, sí que voy a retener. Si nosotros leemos y decimos, vale, pues ya me olvidé, pues es que hemos leído la Biblia a la ligera. Así que debemos de poner nuestra atención. Amén. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 y el versículo 23. Dice así, escucha y oíd mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. Los consejos de Dios. Escucha y oíd mi voz, prestar atención y oíd mis palabras. Lo que estaba hablando antes. Prestar atención cuando escucha la palabra de Dios. Es eso lo que nosotros debemos hacer. Escuchar y oír la voz de Dios con atención. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que escucha con atención, prestar atención a las palabras de Dios. Lo que Dios está diciendo, que si está en la iglesia, ponga atención a la palabra. Ponga la atención en la palabra. Ahora, para terminar, aquí estamos casi, ejemplos de cómo aumentar la fe por medio de las pruebas, que cosa que nosotros no queremos, ¿verdad? Nosotros queremos aumentar nuestra fe y que yo quiero acostarme ahora y mañana despertar con la fe de Abraham. No es posible. Ya les digo esto, que no es posible. Porque ya lo he intentado ya. No es posible. No es posible. Es que la fe no viene así.
hay que trabajar nuestra fe. Hay que ir aumentando nuestra fe, poniendo nuestra confianza en el Señor. Pasando luchas, dificultades, también aumenta nuestra fe, nuestra confianza. Así que vamos rápidamente a Génesis, el capítulo 22. Nos faltan 2 textos y son largos, pero no vamos a estar comentando todos. ¿Amén? Génesis, el capítulo 22, del 1 al 14. Dice así: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él atrapado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Hermanos, yo veo en este pasaje, veo que es necesario tener mucha fe para obedecer a Dios. Aquí no habla de la fe de Abraham, pero habla de la actitud de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y dice: toma a tu hijo, en el versículo 2, y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y lo deja bien claro quién es, porque se imagina: tengo 2, y Dios me dice: toma a tu hijo, y lo sacrifica. Seguramente Ismael sería sacrificado este día. Pero Dios deja claro quién es este hijo: aquel que tú amas, a Isaac, sacrifícamelo en el lugar donde yo te enseñaré. Es necesario mucha fe para hacer esto, para en el día siguiente, por la mañana, ya salir en dirección de donde Dios le había enviado. Imagina por este camino cómo sería la fe de Abraham por este camino. En 3 días caminando, sabiendo, en 3 días caminando y sabiendo que tenía que ofrecer a su hijo, que el sacrificio sería su hijo, y aparte el niño preguntando: ¿dónde está el cordero? Y este padre sabiendo que no, el cordero eres tú, pero no se lo dijo. Él tenía una esperanza: no, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y yo veo la fe de este hombre en ser obediente a Dios, escuchar el mandamiento del Señor, las ordenanzas del Señor, y hacerlo enseguida. De no decir: Señor, ¿por qué? De no contender contra el Señor. Dices: es el hijo que tú me has dado, ahora me lo vas a quitar, lo tengo que ofrecer, lo tengo que hacer esto. ¿Por qué?
No, escucha la palabra y sale obediente a hacer la voluntad de Dios. Es necesario tener fe, pero luego después que él hace estas cosas, está dispuesto, el ángel le impide hacerlo. Yo imagino la fe de este hombre después de esto, que no nos dice la Escritura. Pero a mí me gusta imaginar lo que pasó después, cómo volvió Abraham a casa. ¿Qué confianza tenía este hombre? Seguramente mucho más fe tenía en el Señor después de haber pasado por esta prueba. Porque dice que era una prueba, Dios probó a Abraham. Y él pasó por esta prueba. Pero imagina cómo volvió Abraham. ¿Cómo volvió? ¿Cómo volvió Isaac? ¿Cómo llegó en su casa? ¿Cómo habló a Sara? Imagina que la fe de este hombre aumentó muchísimo más. Dice, no, Dios proveerá. Las promesas de Dios es verdadera, se cumplirá. Si Dios dice que seremos una gran nación, que tendré muchas descendencias, es porque lo vas a hacer. Porque lo he visto, lo he vivido, me ha pedido a mi hijo, lo fue a ofrecer y no me has dejado. Provió el Cordero. Nosotros sabemos quién es este Cordero, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Pero mira la fe de este hombre. Mira la fe de este hombre. Cómo volvió. Y ahora para terminar, Daniel capítulo 3. Y ya terminamos, hermanos. Daniel capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuesto ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echado en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor, y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que de acostumbraba calentar. Mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los
prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor de fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Con eso nosotros terminamos, y lo que quiero decir con esto, hermanos, es algo muy simple. Estos hombres tenían la fe puesta en su Dios. Y de la misma manera que con Abraham, imagina después cómo salieron estos hombres del horno de fuego. Seguramente mucho más confiantes, con mucho más fe en este Dios que les había librado, que ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas por ser obedientes al Señor. Imagina estos hombres escuchando ahora las ordenanzas del rey, diciendo: no, ahora todos tienen que adorar a este Dios, que es el único que puede librar. Imagina esto, la fe que salieron de ahí, la confianza que tenía por medio de esta prueba. Y no era cualquier prueba, eran sus vidas, que cuando fueron echados ahí, pero tenía alguien más con ellos. No estaban solos, Dios estaba con ellos, porque Dios está con su pueblo. Y luego el rey les llama: venir acá. Y ellos podían decir: pues entra tú, ¿no? Pues, por tentar, ¿no? Podrían decirlo: pues viene tú. Ellos salen perfectos. Sus ropas no tenían ni olor a fuego. Dios estaba con ellos. Yo imagino la fe de esta gente después, de aquellos que se han prostrado también delante de la estatua. Amén. Así que, hermanos, busquemos aumentar nuestra fe y poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por su amor, por su fidelidad, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque hoy hemos podido tener un culto agradable a ti, Señor. Hemos participado de la cena del Señor. Hemos recordado el sacrificio de Cristo, el Cordero inmolado, que fue llevado a la cruz por causa de nuestros pecados. Muchísimas gracias, Señor. Señor, que toda la palabra, Señor, que hemos leído y escuchado, Señor, pueda entrar en nuestros corazones, aumentar nuestra fe, nuestra confianza, Padre. Que pongamos solamente en ti, Señor, porque tú eres el único, Señor, Dios que nosotros tenemos, el único Dios poderoso, Señor, el Señor de los ejércitos, que puede todas las cosas, y nuestra fe tiene que estar en ti, Señor, solamente en ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor, te damos. Queremos, Señor, en este momento poner delante de ti, Señor, el templo, que sea su voluntad, Señor, que abra las puertas, Señor, para que todo nos vaya bien. Y si no, Señor, si no abre las puertas, nosotros quedaremos en este local. Y haremos, Señor, según su voluntad, Señor, porque su voluntad es buena, agradable y es perfecta para nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.